Muy buenas, mi nombre es Pila Echever Antonio Ojeda Pacheco, contador público egresado de la Universidad Popular de Cesar, seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino. La presente conferencia la hago para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y en ella vamos a dar a conocer lo que dice la Ley 1739 del 2014 con respecto a la terminación de procesos y a la condición especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones, tributos aduaneros y sanciones. Terminación de procesos. En esta parte la dividimos en dos: la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios, y la conciliación contencioso administrativa tributaria, aduanera y cambiaria. La diferencia nace desde el momento en que yo instauro la demanda de acción de nulidad y restablecimiento de derecho en primera instancia ante el Tribunal Administrativo. Entonces, antes de instaurar la demanda en el Tribunal Administrativo, puedo aplicar la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos. Después de eso, de que haya instaurado la demanda y me la hayan aceptado, aplico la conciliación en el contencioso administrativo. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios. El artículo 56 de la Ley 1739 del 2014 dice: terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios. Facúltese a la DIAN para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria de acuerdo con los siguientes términos y condiciones. Entonces vamos a hablar de la terminación por mutuo acuerdo cuando estamos hablando de que me están sancionando la obligación sustancial, de que me están sancionando obligaciones formales y de que me están sancionando obligación formal de declarar. Entonces vamos a hablar el mutuo acuerdo cuando llego con la DIAN, cuando me están sancionando la obligación sustancial. El inciso primero del artículo 56 de la Ley 1739 del 2014 dice: los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario, a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de esta ley, requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconciliación o resolución sanción, podrán transar con la DIAN hasta el 30 de octubre del 2015 el valor total de las sanciones, intereses y actualizaciones según el caso, siempre y cuando el contribuyente o responsable agente retenedor o usuario aduanero corrija su declaración privada y pague el 100% del impuesto o tributo o del menor saldo a favor propuesto o liquidado. De este inciso doy a conocer que la norma dice a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de esta ley. O sea, estamos hablando antes del 23 de diciembre del 2014. Se le ha notificado que un acto de trámite como el requerimiento especial, actos decisorios como la liquidación oficial o la resolución sanción, o un acto donde se confirme lo que dice la liquidación oficial o la resolución sanción, que es la que llama la resolución del recurso de reconsideración. ¿Qué puedo transar? El 100% de las sanciones, intereses y actualizaciones según el caso. ¿Qué condición me colocan? Simple y llanamente que corrija mi declaración tributaria y pague el 100% del impuesto o el 100% del menor saldo a favor. Ahora, cuando la norma dice corrija su declaración, debemos tener en cuenta algo. Según el artículo 588 del Estatuto Tributario, cuando yo voy a corregir voluntariamente y esa corrección origina un mayor impuesto a pagar o un menor saldo a favor, el término para corregirlo se da dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes que se me haya notificado requerimiento especial o pliego de cargo. O sea que en el momento que tenga un requerimiento especial o un pliego de cargo ya no puedo corregir por el 588 y debo hacerlo por el 709 o 713 dependiendo si tengo un requerimiento especial o una liquidación de revisión. El 709, ¿qué dice? Corrección provocada por requerimiento. Si con ocasión de las respuestas al pliego de cargos, al requerimiento o a su ampliación, el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante
acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por inexactitud se reducirá a la cuarta parte. Cuando la norma me dice si con ocasión de la respuesta al pliego de cargo o al requerimiento especial, me está diciendo que tengo un término para responder al requerimiento especial, y este término, según el artículo 707, son 3 meses siguientes contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial. O sea, si tengo un requerimiento especial, si me ha notificado, tengo 3 meses para responder ese requerimiento especial. Pero si estoy con respecto a una liquidación de revisión, el artículo 713 dice que si yo me acojo dentro del término para dar respuesta, para interponer el recurso de concesión, la sanción se me reduce a la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la administración. Y ese término para interponer el recurso de reconciliación lo encuentro en el inciso segundo del artículo 720 y me dice que son dentro de los 2 meses siguientes a la notificación del mismo. La pregunta es, ¿qué pasaría si todos estos términos para corregir voluntariamente, para corregir teniendo en cuenta un requerimiento especial artículo 709 o para corregir dentro del término para interponer el recurso cuando tengo una liquidación de revisión están vencidos? Pues la norma en el inciso 7 del artículo 56 dice lo siguiente: los términos de corrección previstos en el 588, 709 y 713 del Estatuto Tributario se extenderán temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta disposición, en concordancia con el término del beneficio. Debe entenderse que hasta el 30 de octubre del 2015 debe entenderse. Entonces todos esos términos, lo de los 2 años si están vencidos, lo de los 3 meses para responder al requerimiento especial o lo de los 2 meses para responder al recurso de reconciliación, 3 meses para responder al requerimiento especial, se amplían hasta el 30 de octubre del 2015 para poder darle aplicación a lo que dice el artículo 56. Dice, y pague el 100% del impuesto o tributo o menor del saldo a favor propuesto o liquidado. Cuando la ley me dice propuesto o liquidado, me está dando 2 instancias en las cuales puedo estar. Cuando me dice propuesto, está queriendo decir cuando estoy ante un requerimiento especial, ya que el artículo 704 dice contenido del requerimiento. El requerimiento deberá contener la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones que se pretendan adicionar a la liquidación privada. Y cuando me dice liquidado, quiere decir que ya estamos ante un acto decisorio que es la liquidación de revisión. El artículo 712 dice la liquidación de revisión deberá contener, literal F, monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente. Entonces, cuando la norma en el artículo 56, inciso primero, me dice propuesto liquidado, si estamos hablando de propuesto, estamos hablando del requerimiento especial. Estoy dentro del término para dar respuesta al requerimiento especial ampliado. Y si me dice liquidado, estoy dentro del término para dar respuesta a la liquidación de revisión ampliada. O si estoy dentro de los 2 meses para interponer el recurso o los 3 meses para interponer el requerimiento especial. Esta es la figura de cómo opera el procedimiento sancionatorio de la obligación sustancial, de manera abreviada. Primero se presenta la declaración tributaria. Esta declaración tributaria queda firme por norma general según el artículo 714, 2 años a partir de, si la declaración es oportuna, a partir de la fecha de vencimiento. Si la declaración es extemporánea, los 2 años comienzan a contar a partir de la fecha de presentación. Si la declaración tiene un saldo a favor susceptible de pedir en devolución o compensación, esos 2 años comienzan a correr a partir de la fecha de solicitud de dicho saldo a favor. Pero si estamos ante firmezas especiales como la del artículo 147 del Estatuto Tributario, que dice que cuando una declaración tributaria presente pérdida o en ella se compensa pérdidas de años anteriores, esa declaración tributaria queda firme 5 años siguientes a la fecha de presentación. Y estamos también hablando de la firmeza que habla del IMAS en el artículo 335, cuando estamos hablando del IMAS para empleados, formulario 230, y el IMAS artículo 341, que habla del IMAS para trabajadores por cuenta propia,
que es el formato 240. El IMAS quedará en firme 6 meses siguientes a partir de la fecha de presentación oportuna, siempre y cuando el pago se haga dentro del término que estipule el Estado o el gobierno. Si dentro de este término la administración tributaria me notifica un requerimiento especial, automáticamente la declaración no queda en firme. A mí me dan 3 meses para dar respuesta a este requerimiento especial. Yo puedo contestar o no contestar. Si contesto y la respuesta no es satisfactoria, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el acto administrativo de trámite, entonces me notifica una liquidación de revisión, según el artículo 710, que deberá ser notificada dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del término del vencimiento para dar respuesta al requerimiento especial. De ahí yo tengo 2 meses para interponer el recurso de reconciliación según el artículo 720. Si lo que argumento en el recurso de reconciliación no satisface o no llena, de acuerdo a la ley, los requerimientos de la DIAN, entonces la DIAN, dentro de una resolución que resuelve el recurso de reconciliación, confirma lo que dice la liquidación de revisión. Este es el proceso resumido para sancionar la obligación sustancial. Si yo estoy dentro del término para el requerimiento especial, si estoy dentro del término de la liquidación de revisión, o ya fue notificada la resolución que resuelve el recurso de reconciliación, pero no he hecho la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no he instalado demanda, yo puedo acogerme a lo que dice el inciso primero del artículo 56 de la ley 1739 del 2014 con respecto a la obligación sustancial. Y cuando hablamos de la obligación sustancial, estamos hablando del artículo primero del Estatuto Tributario, que habla que la obligación sustancial es el pago del tributo. Ejemplo, aquí extraigo de un requerimiento especial la parte donde me dan a conocer la sanción de inexactitud. El mayor valor determinado son 22.124.000. La sanción de inexactitud a 35.398.000, el 160% del mayor valor determinado según el artículo 647 del Estatuto Tributario. Si me acojo a este beneficio, pagaría únicamente 22.124.000. Los 35.398.000 desaparecen si los cancelo antes del 30 de octubre del 2015. Obligación formal. Ahora vamos a mirar cómo aplica el acuerdo por mutuo acuerdo en los procesos administrativos cuando estamos hablando de la obligación formal. Cuando hablamos de la obligación formal, estamos hablando de aquellos pasos que se deben dar para cumplir la obligación sustancial, como por ejemplo, inscribirse o actualizar el RU, facturar, llevar contabilidad, certificar, informar. Cuando yo incumplo, a mí me colocan una sanción dependiendo del tipo de incumplimiento de la obligación formal. Entonces el inciso segundo del artículo 56 de la ley 1739 del 2014 dice: cuando se trate de pliego de cargos y resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones dinerarias en las que no hubiera impuestos o tributos aduaneros en discusión, la transacción operará respecto del 50% de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de esta ley hasta el 30 de octubre del 2015 el 50% de la sanción actualizada. O sea que cuando estamos ante la obligación formal, el beneficio opera es en el 50% de las sanciones actualizadas. Este es el procedimiento abreviado de cómo es que me sanciona o cómo es que se hace para sancionarme cuando incumplo la obligación formal. Entonces, cuando ocurre el hecho sancionable de la obligación formal, el artículo 638 del Estatuto Tributario establece cuándo prescribe la facultad sancionatoria. Y dice que la facultad sancionatoria prescribe 2 años siguientes a la fecha de presentación de la declaración de renta donde ocurrieron los hechos. Ejemplo, si el hecho sancionable ocurrió en el 2011 y yo presento la declaración de renta del 2011 el 15 de mayo del 2012, pues la DIAN tiene hasta el 15 de mayo del 2014 para sancionarme ese hecho que yo he
realizado y que ha violado una obligación formal. Si dentro de ese término del artículo 638 la DIAN me notifica un pliego de cargo, dependiendo del tipo de sanción de obligación formal, así va a ser el término para dar respuesta al pliego de cargo, ya que el artículo 638 no me dice, por norma general, cuánto es el término. Entonces, algunas obligaciones formales que son sancionadas me pueden dar 10, 15 días o un mes para dar respuesta al pliego de cargo. Si respondo o no respondo y en la respuesta que doy no es satisfactoria para la administración, entonces la DIAN me notifica una resolución sanción. Ya no es liquidación de revisión, sino resolución sanción. Yo tengo un término para interponer el recurso, que en algunos casos llama recurso de reposición y en otros casos llama recurso de reconsideración. ¿Tengo cuánto? Si es recurso de reconsideración, tengo 2 meses contados a partir de la notificación de la resolución sanción. Y si es recurso de reposición, en algunos casos son 10 o 15 días. Entonces después la administración, si no está satisfecha con la respuesta que le di en la interposición del recurso, me notifica la resolución que resuelve el recurso, confirmando lo que dice la resolución sanción. En algunos casos esta resolución o este acto lo emite la división jurídica, en otros casos la división de liquidación. Miremos, resolución sanción. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que fue sancionada por no actualizar el RUT dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización. A este señor le dio una sanción de 45.007.122 pesos. Si él se acoge al beneficio del inciso segundo del artículo 56 de la ley 1739 del 2014, pues su sanción pecuniaria se reduciría a 22.503.561, con la única condición es que debe pagar antes del 30 de octubre del 2015. Y hay que tener en cuenta que de pronto dentro del proceso de cobro la administración tuvo embargos, secuestros y trámites de remate. Todos los gastos que se hicieron también se deben cancelar para podernos acoger a dicho beneficio. Estos trámites y estos gastos se pagan en un 100%. Obligación formal de declarar. El inciso 4 del artículo 56 de la ley 1739 del 2014 dice: en el caso de los pliegos de cargos por no declarar, las resoluciones que imponen sanción por no declarar, las resoluciones que fallan los respectivos recursos, la DIAN podrá transar el 70% del valor de las sanciones siempre y cuando el contribuyente presente la declaración correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanción y pague el 100% de la totalidad del impuesto o tributo a cargo y el 30% de las sanciones e intereses. Para tales efectos, los contribuyentes, agentes de retención, responsables y usuarios aduaneros deberán, ojo, adjuntar la prueba del pago de las liquidaciones o liquidaciones privadas del impuesto objeto de la transacción correspondiente al año laboral de 2014, siempre que hubiere lugar al pago de dicho impuesto. La prueba del pago de la liquidación privada de los impuestos y retenciones correspondientes al periodo materia de discusión a los que hubiere lugar. De esto extraigo que la norma me da énfasis y me dice pliego de cargos por no declarar o resoluciones que imponen la sanción por no declarar. Aquí la norma le cambia el nombre a los actos, porque dentro del proceso de liquidación de aforo, esos actos no se llaman ni pliego de cargo ni resolución que imponen sanción, sino que se llaman así. Artículo 715, acto de trámite. Emplazamiento previo por no declarar. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias estando obligados a ello serán emplazados por la Administración de Impuestos previa comprobación de su obligación para que lo hagan en el término perentorio de un mes, advirtiéndole las consecuencias legales en caso de preciso omisión. Entonces no se llama pliego de cargos por no declarar, sino emplazamiento por no declarar. Y no se llama resolución sanción por no declarar, sino se llama liquidación de aforo, artículo 717.
El procedimiento previsto en los artículos 643, 715 y 716, la administración podrá, dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo la obligación tributaria al contribuyente responsable, agente declarador o declarante que no haya declarado. Este es el procedimiento abreviado para sancionar el incumplimiento de la obligación formal de declarar. Entonces, arranca en el vencimiento del plazo para declarar. La administración tributaria, según el artículo 717, tiene un término de 5 años para notificar a partir de la fecha del vencimiento del plazo de declarar la liquidación de aforo. Dentro de estos 5 años, previamente deberá notificar un emplazamiento para declarar, artículo 715. Dentro de ese emplazamiento me da un mes para que yo verifique si estaba o no estaba obligado a declarar. Y doy respuesta o no doy respuesta. Si doy respuesta y no es satisfactoria, entonces la DIAN me notifica una liquidación de aforo, según el artículo 716 al 717. A esta liquidación de aforo le puedo interponer un recurso de reconsideración, según el artículo 720, dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la liquidación de aforo. Si dentro del cuerpo del recurso de reconsideración los argumentos no son satisfactorios, que digan que yo no estaba obligado a declarar, la DIAN me confirma a través de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración lo dicho en la liquidación de aforo. Entonces, cuando estoy en el término para dar respuesta al emplazamiento para declarar, en el término que estoy para dar respuesta a la liquidación de aforo, o estoy en la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, yo me puedo acoger a este beneficio. Entonces, la sanción por no declarar estipulada según el artículo 643 se me reduce al 30%. Debo cancelarla y cancelar el 100% de los impuestos estipulados en dicho acto administrativo. Ejemplo: el contribuyente David Mateo Ojeda Riojas está omiso por concepto de impuesto de renta año 2011. Ya fue notificado de emplazamiento para declarar, decide presentar la declaración tributaria en la cual se determina impuesto de renta 6.650.000, sanción de extemporaneidad lo mismo, e intereses moratorios lo mismo. He trabajado los 3 conceptos iguales para poder entender y ver más claramente la diferencia cuando aplico el 30%. Le daría total a pagar 19.950.000. Al momento de presentar la declaración tributaria, el señor David Mateo determina un impuesto de renta de 6.650.000 y la sanción de extemporaneidad liquidada según el artículo 642 de 6.650.000. No lo hago por el 641 porque cuando ya soy notificado de un emplazamiento para declarar, debo hacerla por el 642. Al momento de elaborar el 490, digo, impuesto de renta 6.650.000. Sanción de extemporaneidad la reduzco al 30%. Intereses moratorios lo reduzco al 30%. Me daría 10.640.000 a pagar. Además, aquí vienen las condiciones que me colocan, aparte de pagar el 30% de las sanciones y el 100% del impuesto. Me dice, presente y pague la declaración de renta del año 2014. ¿Qué significa? Que toca esperar hasta que la DIAN habilite los formularios para presentar el 210 o el 110 de las personas naturales para pagar la declaración del 2014 si estoy obligado y si me da impuesto a pagar. Aparte de eso, como es la declaración del 2011, declaración de renta del 2011, usted debe verificar, ojo, debe verificar que no está omiso en esos años por IVA, por renta, por retención o por cualquier impuesto de carácter nacional. Y también verificar que las declaraciones que usted presentó de dichos impuestos nacionales no tengan salditos pendientes por pagar, así sean 1.000 pesos, porque si tiene salditos pendientes por pagar, esas declaraciones del 2011 que usted presentó de IVA, de retención u otros impuestos nacionales, el beneficio se le cae. Título ejecutivo. Artículo 56. Dice: la terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria, aduanera o cambiaria
prestan mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en el artículo 828 y 829 del Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se extenderá extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en discusión. Cuando el Estatuto Tributario me habla del 829 y del 828, el 828 habla de título ejecutivo y el 829 dice actos ejecutoriados, y dice que los actos ejecutoriados sirven de base para hacer el cobro coactivo. ¿Y qué son los actos ejecutoriados? Son aquellos que no procede recurso alguno. No aplica el beneficio del artículo 56 ¿a quién? A las personas que en leyes anteriores se acogieron a beneficios de pago de tributos de carácter nacional, como la ley 1066 del 2006, 1175 del 2007, 1430 del 2010 y la ley 1607 del 2012. Aparte, tampoco aplica con respecto a la situación jurídica de las mercancías en materia aduanera, o sea, cuando estamos hablando de contrabando, este beneficio no aplica. Entes territoriales y UGPP. Dice que los entes territoriales quedan facultados para hacer dicho procedimiento dentro de los impuestos de carácter municipal o departamental. Y también dice que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales para la Protección Social podrán transar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos de determinación o sancionatorio de su competencia, pero el término ya es hasta el 30 de junio del 2015. Omisos sin proceso. El parágrafo 4 del artículo 56 de la ley 1739 del 2014 trajo algo muy beneficioso para las personas que no han declarado y no han sido notificados de emplazamientos para declarar. Dice, los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y el régimen calor que no hayan sido notificados de requerimiento especial o emplazamiento para declarar, que voluntariamente acudan ante la DIAN hasta el 27 de febrero del 2015, serán beneficiarios de transar el valor total de las sanciones, intereses y autorizaciones según el caso, siempre y cuando el contribuyente o el responsable, agente vendedor o usuario aduanero corrija o presente su declaración privada y pague el 100% del impuesto o tributo. Aquí la norma dejó un espacio y se incluyó tanto las declaraciones del 2013 como del 2014. Entonces, las personas que no habían declarado o que tenían una declaración y tenían que corregirla, ya lo pueden hacer, siempre y cuando no le hayan notificado requerimiento especial o emplazamiento para declarar. Y lo más beneficioso es que únicamente deben pagar el 100% del impuesto o tributo, ya que la declaración no debe liquidarle ningún tipo de sanción o intereses. La DIAN saca el memorando 018 del 2015, publica el memorando y da a conocer algunas cosas o algunos aclaramientos sobre el tema. Y extraigo las siguientes preguntas. ¿Quiénes se pueden acoger a este beneficio? Memorando DIAN 018 del 2015. Al beneficio establecido en el parágrafo 4 del artículo 56 de la ley 1739, se pueden acoger todos los contribuyentes que voluntariamente desean declarar o corregir sus declaraciones. Adicionalmente a este beneficio podrán acogerse todos aquellos contribuyentes que al momento de presentar su declaración o en la corrección no le genere saldo a pagar. Los contribuyentes que aumenten el saldo a favor o disminuyan el total a pagar deberán realizarlo por el 589. Entonces miremos, cuando el memorando en la primera pregunta dice que todos los contribuyentes, acordémonos que el artículo 558 del Estatuto Tributario dice que cuando estamos hablando de procedimiento, y esto es una norma de procedimiento, cuando la norma dice contribuyente, contribuyente también es sinónimo de responsable, o sea que también aplica para IVA, para INC, para retención en la fuente. Y vemos que si yo no he presentado la declaración tributaria de IVA y me da saldo a favor, también la puedo presentar porque en el memorando me dice que aumente el saldo a favor, no que presente un saldo a favor, que ya presentó una declaración y aumente el saldo a favor. Entonces, en estos casos yo puedo acogerme
según esta pregunta al parágrafo 4 del artículo 56 de la ley 1739. Los contribuyentes que se quieran acoger al beneficio establecido en el parágrafo 4 del artículo 56 de la ley 1739 deben manifestar ante la DIAN algún interés de realizar la transacción de que trata aquella disposición, o sea que si deben mandar una carta. Desde el punto de vista sería engorroso para la administración tener tanta gente metida con una carta solicitando que se acoja a ese beneficio. Entonces, ¿qué dice el memorando? La voluntad de acogerse a lo previsto en el parágrafo 4 del artículo 56 de la ley 1739 del 2014 se entenderá hecha con la presentación y pago de la declaración si ello hubiera lugar a través del medio al cual se encuentre obligado. O sea, con la simple presentación y pago, o con la simple presentación, porque no le puede dar valor a pagar, la DIAN entiende que usted se ha acogido voluntariamente a este beneficio del parágrafo 4 del artículo 56 de la ley 1739 del 2014. El parágrafo 4 del artículo 56 de la ley 1739 dice: serán beneficiarios de transar el valor total de las sanciones e intereses. ¿Qué debe entenderse por la expresión transar? Aquí no fue claro el memorando. Dice: para efecto de la aplicación del parágrafo 4 del artículo 56 de la ley 1739 del 2014, se entenderán transados los intereses y las sanciones y sus actualizaciones. El uso de este beneficio no implica que la DIAN pierda facultad de fiscalización. Quiere decir que con el simple hecho de usted presentar la declaración tributaria y pagarla, o presentarla, porque no puede tener para pagar, puede arrojárselo a favor, ya la DIAN está asumiendo que usted está transando los intereses y las sanciones con sus actualizaciones. Requisitos generales. Dice: primero, el contribuyente que quiera acogerse al beneficio establecido en el parágrafo 4 de la ley artículo 56 de la ley 1739 del 2014 debe presentar su declaración privada y pagar el 100% del impuesto o tributo cuando hubiere lugar a ello hasta el 27 de febrero de 2015. Si lo hace después, salao, perdió el beneficio. Segundo, se reitera que los contribuyentes deberán tomar todas las previsiones necesarias para realizar la presentación de la declaración. O sea, si tiene firma digital, ver que el archivo esté vigente, que tenga las claves y todo ese cuento en los medios que corresponde, y pagar si hubiera ello lugar observando los horarios de atención a entidades autorizadas para declarar. Claro que si usted tiene segunda clave lo puede hacer por internet y no tiene que estar pendiente de las entidades autorizadas para esto. Tercero, no podrá acceder a este beneficio a aquellos a quienes hasta el 27 de febrero del 2015 hayan sido notificados de requerimiento especial o emplazamiento para declarar. Y cabe la siguiente pregunta con respecto al numeral 3 del memorando, al numeral 3 de esta parte. ¿Qué pasaría si yo presento mi declaración tributaria y al día siguiente o a los 2 días siguientes, antes del 27 de febrero, me notifican un requerimiento especial sobre esa declaración? ¿Aplicaría el principio de oportunidad? Porque la norma aquí me dice, o el memorando dice, no podrán acceder a este beneficio a aquellos a quienes hasta el 27 de febrero del 2015 hayan sido notificados de requerimiento especial o emplazamiento para declarar. Si yo me acogí el 12 de febrero, o el 19 de febrero, o el 20 de febrero, y resulta que el requerimiento me llegó el 22, ¿será que por principio de oportunidad no puedo acogerme a ese beneficio? Hay que intentar aclarar esa situación. ¿Qué pasa si yo quiero corregir declaraciones tributarias que están en firme? Porque la norma no me dijo hasta qué límite el parágrafo 4 podía corregir, hasta qué declaraciones podía yo corregir. Entonces miremos lo que dice con el cuento de la palabra de la expresión firmeza de las declaraciones tributarias. Y la siguiente pregunta: ¿se puede corregir una declaración tributaria que esté en firme? La respuesta es no. El concepto DIAN 39724 del 2007 dice: asimismo, es pertinente señalar que de acuerdo con la doctrina reiterada de este despacho, hablada por el Honorable Consejo de Estado, al quedar en firme una declaración tributaria, no es modificable por parte del contribuyente ni por parte de la administración. Sentencia 14773 del 2005 y 12949 del 2003.
Ya vimos la terminación del proceso por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios. Ahora vamos a ver conciliación en el contencioso administrativo tributario, aduanero y cambiario. El artículo 55 dice conciliación contencioso administrativa tributaria, aduanera y cambiaria. Dice, facúltese a la DIAN para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones. Entonces vamos a tocar el mismo cuento como cuando hicimos en el artículo 56. Entonces, obligación sustancial, obligación formal, sanciones por concepto de devoluciones o compensación improcedente. Entonces vamos a ver la conciliación contencioso administrativa cuando estamos ante la obligación sustancial. Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrán conciliar el valor de las sanciones e intereses según el caso discutidos en procesos contra liquidaciones oficiales mediante solicitud presentada ante la Unidad Administrativa Especial de la DIAN. Así, el proceso contra una liquidación oficial se encuentra en única o primera instancia ante juzgado administrativo o tribunal administrativo. El proceso contra una liquidación oficial o tributaria y aduanera se halla en segunda instancia ante el tribunal administrativo o consejo de estado. Entonces vamos a ver qué dice el artículo 55 con respecto a primera instancia o única instancia. El inciso tercero del artículo 55 de la ley 1739 del 2014 dice que por el 30% del valor de las sanciones, intereses y actualizaciones según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se encuentre en única instancia o primera instancia ante juzgado administrativo o tribunal administrativo, siempre y cuando el demandante pague el 100% del impuesto en discusión y el 70% del valor de las sanciones, intereses y actualizaciones. ¿Qué significa? Si usted hizo una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el tribunal administrativo y esta fue aceptada, usted puede conciliar hasta el 30% de las sanciones y deberá pagar el 100% del impuesto y el 70% de las sanciones. Ahora, hay algo muy curioso: si se encuentre en única instancia o primera instancia ante juzgado administrativo o tribunal administrativo. Me fui a la ley 1437 del 2011 y miro lo que dice. Artículo 151 de la ley 1437 del 2011. Competencia de los tribunales administrativos en única instancia. Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia. De los 14 numerales que yo leí, ninguno legisla sobre el tema tributario. Y el artículo 52 dice competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos, y es el numeral 3. De los de nulidad y restablecimiento de derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y sin atención a la cuantía de los actos que se pidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación. O sea que en primera instancia, cuando el acto sea superior a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, yo puedo acudir ante el tribunal administrativo. Ahora, cuando el proceso se encuentra de la liquidación oficial tributaria y aduanera se halle en segunda instancia ante el tribunal o consejo de estado, dice, cuando el proceso contra una liquidación oficial tributaria se halle en segunda instancia ante el tribunal administrativo o consejo de estado, según el caso se podrá solicitar la conciliación por el 20%, en primera instancia es el 30% del valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, siempre y cuando el demandante pague el 100% del impuesto en discusión y el 80% del valor de las sanciones, intereses y actualizaciones. Vamos a la ley 1437 del 2011 a ver qué me dice qué significa en segunda instancia ante el tribunal o consejo de estado. El artículo 153 dice competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de los autos susceptibles de este medio de impugnación, así como los recursos de queja cuando no conceda la de la apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.
Y es el artículo 150 que dice competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. Dice, el Consejo de Estado en sala de lo contencioso administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como los recursos de quejas cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales. Entonces, concluyendo, cuando la norma dice en primera instancia, estamos hablando del tribunal administrativo siempre y cuando el acto que se está controvertiendo tenga un valor superior a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y si yo estoy en este proceso, yo puedo conciliar y las sanciones y los intereses se me reducen al 70% y debo cancelar el 100% del impuesto. Pero si estoy en segunda instancia, y en segunda instancia a nivel tributario es el Consejo de Estado, yo puedo conciliar y las sanciones y los intereses se me reducen al 80% y debo pagar, aparte de ese 80%, el 100% de los impuestos que se están controvertiendo. Obligación formal. Cuando el acto demandado se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga una sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o cambiario en la que no hubiera impuestos o tributos, la conciliación operará respecto del 50% de las sanciones autorizadas para las cuales el obligado deberá pagarlos en los plazos y términos de esta ley, el 50% restante de la sanción. Aquí no me dice si estamos en primera o en segunda instancia. Donde esté el 50%. No veo esa discriminación que aparece en la obligación sustancial. Sanciones por concepto de evoluciones. En el caso de los actos administrativos que impongan sanciones por concepto de evoluciones o compensaciones improcedentes, la conciliación operará respecto del 50% de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el contribuyente pague el 50% restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o compensadas en exceso y sus respectivos intereses. Lo mismo, aquí no importa si está en primera instancia o en segunda instancia, usted concilia y el 50% debe cancelar junto al reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso. Procedimiento para aplicar el artículo 55 de la Ley 1739 del 2014. Para efecto de la aplicación de este artículo, los contribuyentes, agentes de retención, responsables y usuarios generosos o cambiarios, según se trate, deberán cumplir con los siguientes requisitos y condiciones. 1. Haber presentado la demanda antes de la entrada en vigencia de esta ley, o sea, antes del 23 de diciembre del 2014. Acordémonos que el artículo 65 de la Ley 1437 del 2011 dice que los actos generales son obligatorios a partir de su publicación. Los actos de carácter general. Segundo, que la demanda haya sido emitida antes de la presentación de la solicitud de la conciliación ante la administración. Tercero, que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial. Cuarto, adjuntar la prueba del pago de las obligaciones objeto de conciliación de acuerdo con lo indicado en los incisos anteriores. Quinto, aportar la prueba del pago de la liquidación privada del impuesto o tributo objeto de conciliación respecto del año 2014. O sea que si estamos conciliando renta del año 2010 o 2009, debo pagar la renta del 2014. Pagarla. Sexto, que la solicitud de conciliación sea presentada ante la Unidad Administrativa Especial DIAN hasta el 30 de septiembre del 2015. No aplica a las personas que anteriormente se acogieron a un beneficio de la ley, como la ley 1066 del 2006, la 1430 del 2010, la ley 1607 del 2012 y la 1175 del 2007. Tampoco aplica en materia aduanera con respecto a la definición de la situación jurídica de las mercancías, o sea, de contrabando. Y en el parágrafo 4 dice, los procesos que se encuentren surtiendo recursos de súplica o de revisión ante el Consejo de Estado no serán objeto de conciliación prevista en este artículo. Entes territoriales. A los entes territoriales se les facultó para aplicar dentro de su proceso de cobro o discusión de su impuesto de carácter municipal o departamental. Y también se facultó
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Profesionales de la Protección para conciliar la sanción de intereses en los procesos de determinación sancionatorio, pero deben hacerlo hasta el 30 de junio del 2015. Y el acto o documento que dé lugar a la conciliación deberá suscribirse a más tardar el 30 de julio del 2015. Término para suscribir la conciliación. El acto o documento que dé lugar a la conciliación deberá suscribirse a más tardar el 30 de octubre del 2015 y presentar por cualquiera de las partes para su aprobación ante el juez administrativo o ante la respectiva corporación de la contencioso administrativo, según el caso, entre los 10 días hábiles siguientes a su suscripción, demostrando el cumplimiento de los requisitos legales. O sea que nosotros debemos firmar ese documento a más tardar el 30 de octubre del 2015 y dentro de los 10 días siguientes debemos demostrar el cumplimiento de los requisitos legales. Hasta aquí hemos visto lo que tiene que ver con la terminación de los procesos, ya sea por mutuo acuerdo del proceso administrativo o conciliación contencioso administrativa. Aparte de eso, la ley 1739 del 2014 también trajo otro beneficio para aquellos contribuyentes responsables o agentes tributarios que tienen deudas pendientes con la administración tributaria y no la han podido cancelar, o que están omisos de un año hacia atrás, del año grabable 2012 hacia atrás, y quieren presentar la declaración y la pueden hacer y no la pueden hacer hasta el 27, pero si la hacen después del 27, se pueden acoger, 27 de febrero, se pueden acoger a lo que dice esta condición especial de pago. Entonces, condición artículo 57 de la ley 1739 del 2014. Condición especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones, tributos, aneros y sanciones. Entonces vamos a hablar de la obligación sustancial, las condiciones especiales para el pago de la obligación sustancial, de obligaciones formales, de sanción por rechazo en pérdidas fiscales, en qué caso no aplica, y la acción penal. Obligación sustancial. Dentro de los 10 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, o sea, hasta el 23 de octubre del 2015, los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de impuestos, tasas y contribuciones quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias, aduaneras o cambiarias que sean administradas por las entidades con facultad para recaudar rentas, tasas, contribuciones o sanciones del nivel nacional que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los periodos grabables 2012 y anteriores, tendrán derecho a solicitar únicamente en relación con las obligaciones causadas durante dichos periodos grabables o años las siguientes condiciones especiales de pago. O sea, pueden solicitar la siguiente condición de pago. Si el pago de la obligación sustancial se produce hasta el 31 de mayo del 2015, de obligaciones sustanciales del 2012 hacia atrás, los intereses y las sanciones actualizadas se reducen en un 80%, o sea que pagarían el 20%. Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de mayo y hasta la vigencia de la condición especial de pago, o sea hasta el 23 de octubre del 2015, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un 40%, un 60%, o sea que pagarían el 40% y el 100% de los impuestos. Cuando estamos hablando de la obligación formal, la cosa es así. Cuando se trata de la resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o cambiario, la presente condición especial de pago aplicará respecto a las obligaciones o sanciones exigibles desde el 2012 o anteriores, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Si el pago se produce de la sanción se produce hasta el 31 de mayo, la sanción actualizada se reducirá en el 50%, debiendo pagar el 50% restante de la sanción actualizada. Segundo, si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo y hasta la vigencia de la condición especial de pago, que es hasta el 23 de octubre del 2015, la sanción actualizada se reduce en el 30%, o sea que debe pagar el 70% de dicha sanción. Sanción por rechazo o disminución de pérdidas fiscales.
Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga sanción por rechazo o disminución de pérdidas fiscales, la presente condición especial de pago aplicará respecto a las obligaciones o sanciones exigibles del año 2012 o anteriores siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo, la sanción actualizada se reducirá en el 50%, debiendo pagar el otro 50% restante de la sanción actualizada. Si el pago se produce después del 31 de mayo y hasta la vigencia de la condición especial, o sea, hasta el 23 de octubre del 2015, la sanción actualizada se reducirá en el 30%, debiendo pagar el 70% de la misma. No aplica. No podrán acceder a los beneficios que trata el presente artículo aquellas personas que ya anteriormente se habían acogido a beneficios de otras leyes como la ley 1066 del 2006, 1175 del 2007, 1430 del 2010 y 1607 del 2012. Tampoco aplica lo dispuesto en el anterior, no se aplicará a los sujetos pasivos, contribuyentes responsables y agentes de retención que a la entrada en vigencia de la presente ley hubieran sido admitidos en proceso de reorganización empresarial o en proceso de liquidación judicial de conformidad con lo establecido en la ley 1116 de 2006, ni a los demás sujetos pasivos, contribuyentes responsables y agentes de retención que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubieran sido admitidos en los procesos de reestructuración regulados por la ley 550 de 1990, la ley 1066 de 2006 y por los convenios de desempeño. Parágrafo 8. El término previsto en el presente artículo no aplicará para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante superintendencia o en liquidación judicial, los cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación. Acción penal. Parágrafo 1 del artículo 57 de la ley 1739 del 2014 dice: a los responsables del impuesto sobre las ventas y agentes de retención en la fuente por los años laborales 2012 y anteriores que se acojan a lo dispuesto en este artículo, se le extinguirá la acción penal, para lo cual deberán acreditar ante la autoridad judicial competente el pago a que se refiere la presente disposición. ¿Qué significa eso? Acuérdese que cuando un responsable o un agente retenedor no consigna los valores recaudados, estará en curso de lo que dice el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal, y el 402 dice que son una sanción que llama peculado por apropiación. Entonces miremos que aquí hay un ejemplo de un señor que no canceló la retención en la fuente y le colocaron una multa de 44 millones de pesos, de 4.400.000 de pesos, prisión de 3 años y lo inhabilitaron por 3 años como sanción accesoria. Y si nos damos cuenta, el término de las primera y segunda vence, tuvo efecto jurídico el 16 de octubre del 2012 y cuestión penal, fecha final 15 de octubre del 2017. O sea, si esta persona cancela lo que dejó de cancelar por haber recaudado, automáticamente lo solicita y es borrado de este certificado emitido por la Procuraduría con respecto a la parte penal, o sea, prisión. Bueno, señores, muchas gracias por haberme atendido. Que Dios los bendiga. Chao.